Nuestro tema se encuentra en el versículo 13. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Pero ¿qué les parece si leemos desde el versículo 1? En verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes, según la carne. Y vea, aquí da una lista de las bendiciones que tenían sus parientes, según la carne, los israelitas, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Casi nada. ¿Cuántas bendiciones tenían los israelitas? De quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Este es uno de los textos que más claramente dice que Cristo es Dios. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Eso es lo que ellos pensaban. Los descendientes de Jacob somos israelitas, pero aquí dice que no. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Está hablando, obviamente, de una descendencia espiritual, no física. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Tendría un hijo cuando ya no cabía esperarlo. Ahí se ve la omnipotencia, la fidelidad, el poder, etc. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor Esaú servirá al menor Jacob. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Padre, te damos gracias porque podemos reunirnos. Líbranos del mal para todos los que estamos aquí, de un posible contagio. Que aunque estemos platicando entre nosotros, Padre, con tu poder nos libres del mal y que todos los hermanos que viven lejos puedan llegar con bien a casa. Y sobre todo, Padre, líbranos del virus del pecado, que es todavía más contagioso. Líbranos y ayúdanos, Dios, a hacer tu voluntad. Háblanos a todos a través de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Hay muchos versículos que hablan acerca de la elección, pero aquí en este capítulo da muchos argumentos el apóstol Pablo. En Efesios 1 también da otros argumentos. Este tema de la elección es un tema amado por muchos y odiado por otros muchos. En el principio del capítulo, el apóstol habla de la elección de Israel. Habla de los israelitas. Los israelitas fueron escogidos por Dios para servirle. ¿Pero por qué los escogió Dios? Hay versículos donde claramente dice que los escogió pues porque quiso. No porque fueran mejores que otras naciones, no porque fueran muchos, no porque fueran muy inteligentes. Dios los escogió porque quiso. Fue una elección soberana. Vean un texto en Deuteronomio, en el capítulo 7. Este versículo es uno de los más claros, Deuteronomio 7:7. Les dice Dios a los israelitas: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó, vean, y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Lo hizo porque Dios lo había prometido y lo hizo para cumplir su promesa. Lo hizo porque los amó. Y este amor, vean,
es un amor eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Todos los atributos de Dios son eternos como Él. Entonces Dios no empezó a amar en una cierta época. Dios es así. Dios es amor. ¿Merecían los israelitas ser amados? No, no lo merecían. Pero los amó. Sabemos que los israelitas no correspondieron al amor de Dios, pues ¿qué le hicieron a Cristo? Pues lo mataron. Entonces, al principio de Romanos 9 está hablando de una elección nacional. Pero a partir del versículo 12, del 11, 12 y 13, ya está hablando de una elección personal. Dice el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí ya no habla de una elección nacional, está hablando de una elección personal. Dios amó a Jacob, pero no amó a Esaú. Escogió a Jacob, pero no a Esaú. Hay algunos que han dicho que Dios pudo haberlos escogido a ambos. Pues sí, hubiera querido, hubiera podido, pero Dios no quiso. Vean ustedes que Dios no solamente no amó a Esaú, sino que fue al otro extremo, lo aborreció. Esta palabra, aborrecí, ha sido tergiversada por muchos, han tratado de darle diferentes significados, y dicen algunos que aborrecí quiere decir que amó menos, simplemente que amó más a Jacob y menos a Esaú, pero la Biblia no dice eso. Dice, a Esaú aborrecí. Dios bendijo a Jacob, pero no a Esaú. Si ustedes han estudiado la vida de Jacob, pueden ver que la misericordia de Dios lo acompañó toda su vida, hasta el día de su muerte, y no a Esaú. Esa fue consecuencia de esta decisión que Dios tomó. Este es un texto muy incómodo, y por lo mismo muchos han querido deshacerse de él. Preferirían que no estuviera en la Biblia, pero pues aquí está. Algunos llegaron a interpretar este texto diciendo que no se aplica esto de que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú, no se aplica ni a Jacob ni a Esaú, sino a sus descendientes. O sea, a los israelitas y a los edomitas que vivían del otro lado del río Jordán. Entonces ellos piensan que esta elección es una elección pero nacional y no personal. Entonces dicen, Dios escogió a una nación y no escogió a otra. ¿Pero por qué piensan eso ellos? Piensan que Dios sería injusto si hubiera escogido a uno y no al otro. Pero vean, si eso fuera cierto, sería más injusto que hubiera escogido una nación a que hubiera escogido una persona, porque escoger una nación es escoger a muchas personas. O sea, sería una injusticia enorme, multiplicada. Nosotros creemos que Dios no puede cometer una injusticia. Si Dios pudiera cometer una injusticia, no podría ser Dios. Dios no comete injusticias ni grandes ni pequeñas. Si Dios pudiera ser injusto, no podría juzgar el mundo. ¿Con qué cara podría juzgar al mundo si Él cometiera una injusticia? Entonces, en el versículo 13 se está refiriendo a una elección personal. Ahora, sí es cierto que después ese amor hacia Jacob se demuestra, se ve en todos sus descendientes. Y el aborrecimiento a Esaú se ve también en todos sus descendientes. Pero eso no niega que que amó a uno y aborreció al otro de manera personal. Los edomitas fueron obligados a servir a los israelitas. Y ese fue el resultado de que amara a uno y de que aborreciera al otro. Vean ustedes cómo Dios hace que los aborrecidos trabajen para los amados. Si una persona nos aborrece y nos hace daño, nos beneficia. Eso beneficia a los creyentes. Eso no beneficia a los inconversos. Si los aborrecidos reciben bendiciones, esas bendiciones no les sirven para nada. Dios hace que los aborrecidos trabajen para los amados, aun si los matan, aun si matan a los amados. Cristo era el amado con mayúscula.
los fariseos lo mataron. Los fariseos no eran edomitas, pero eran aborrecidos. ¿Y cómo lo demostraron? Cuando mataron a Cristo. Ahí se demostró que ellos eran unos hipócritas, lo que Cristo les dijo en repetidas ocasiones. Hay versículos que no les gustan a ciertas personas y tratan de que digan lo que no dicen esos versículos. Pero escuchen, Dios no va a moldar su palabra a nosotros. Nosotros debemos amoldarnos en la palabra. No podemos rebajar las verdades del Evangelio al nivel de nuestro entendimiento. Dios es eterno, su sabiduría es eterna, y nosotros, aunque creamos ser muy listos, la verdad es que cometemos cada tontería. Entonces, en lugar de juzgar a la palabra, permitamos que la palabra nos juzgue a nosotros. Los que quieren que la Biblia diga lo que ellos dicen, es que quieren que Dios diga lo que ellos dicen. En lugar de ellos someterse a Dios, quisiera que Dios se sometiera a ellos. No, estás equivocado. Dios nunca se va a someter a ti. Es un hecho claramente demostrable que Dios amó a Jacob y que aborreció a Esaú. Acuérdense de lo que dice Pablo en Efesios 1, que Dios escogió a los suyos desde antes de la fundación del mundo. Muchos leen eso, pero no les gusta. Pero Dios inspiró su palabra para que nos gustara. Esa era la intención de Dios. Los novelistas escriben sus novelas para que les guste a la gente, pero la Biblia no es una novela. La Biblia es la palabra de Dios. Dios escogió a Jacob. Fue una elección, repito, soberana. Y Dios, como soberano que es, no le da razones a nadie, no pide la opinión de nadie. Y eso se ve no solamente en este punto, se ve en un montón. Ustedes conocen el libro de la soberanía de Dios. Hay hombres que nacen con la mesa puesta. Hay hombres que desde que nacen hasta que se mueren, nunca les faltó nada. Hombres que nacen ricos. Y hay otros que trabajan duro, pero muy duro, y nunca salen de pobres. ¿Quién escogió eso? No fueron ellos. Eso lo escogió Dios. Hay hombres muy inteligentes, muy trabajadores, y con trabajos y comen. ¿En serio? Hay hombres que ganan 1,300 a la semana, 1,500, y hay personas que ganan millones de pesos al día. Al día. ¿Saben ustedes cuánto gana Lionel Messi al día? Y él no escogió eso, ¿eh? En serio, él no escogió eso. Hay jóvenes que tienen una mente privilegiada, que son genios para las matemáticas, para la biología, para un montón de cosas. Y hay otros que con trabajo sí terminan la primaria. No escogieron ellos eso. Hay científicos que saben mucho de estrellas, de galaxias, de planetas, que han escrito muchos libros. Y hay otras personas que apenas sí saben leer. Créanme, Dios está detrás de eso. Dios no trata a los individuos de la misma manera. Dios creó a las águilas que vuelan muy alto y a los gusanos que se arrastran. Dios creó a los leones, a los tigres, pero también a los gatitos, porque Dios quiso que así fuera. Hay niños que nacieron para ser reyes. Desde chiquitos el papá les mide la corona a ver si le queda. Y hay otros que nacen para ser limosneros, aunque ustedes no lo crean. Mis 2 nietecitas queridas nacieron con Down. ¿Dios cometió una injusticia con eso? Ellas no escogieron eso, ni sus papás tampoco. Si yo me miro en un espejo y no me gusta cómo me veo, ¿voy a presentar una queja? Dios me hizo así, pues ya ni modo. Y en los asuntos de la religión es claro que Dios le da más a unos que a otros. Vean, el hecho de que nuestros hijos sean hijos nuestros que somos cristianos es un privilegio enorme. Si no lo quieren ver ellos, un día tal vez lo hagan. Si nuestros hijos tienen padres cristianos que los amamos y que oramos por ellos, eso no lo tienen millones de niños musulmanes, ni budistas, ni católicos. Entonces, el hecho de que nuestros hijos tengan nuestras oraciones, eso es una bendición enorme. Si nuestros hijos no llegan a ser convertidos, qué
tontos de veras. Dios pone a los hijos de los cristianos en una situación muy privilegiada, porque su pecado puede ser refrenado. El hecho de que pueda ser refrenado su pecado, esa es una bendición. Hay padres que se emborrachan delante de sus hijos, fuman marihuana delante de sus hijos, dicen palabrotas, ven películas necias en la televisión delante de sus hijos. Pobres niños, ¿qué va a ser de ellos cuando crezcan? Otra cosa, un niño nace con cierto temperamento porque Dios así lo quiere. Hay niños que desde pequeñitos son bien enojones y hay otros que desde pequeñitos son bien tranquilitos. Eso viene de Dios. Eso no es cosa que lo decidieron ni los niños ni los papás. Hay muchachitos de 15 años, hasta menos, que ya andan con una pistola asaltando gente. Hay personas que escuchan el Evangelio incluso por años y que no vemos que cambian. ¿Por qué no cambian? Si están escuchando la predicación y se están leyendo, ¿por qué no cambian? ¿Por qué siguen siendo los mismos? En cambio, hemos visto personas que desde que escuchan el Evangelio por primera vez, se les empiezan a ver los cambios. Personas que son afectadas, impactadas por lo que escuchan. Es muy claro que Dios no le da lo mismo a todos. Dios obra tan poderosamente en algunas personas que cuando oyen el Evangelio caen de rodillas y le piden a Dios perdón por sus pecados. ¿Por qué unos hacen eso y otros no? ¿Por qué? Es Dios el que lo hace. Eso no es el predicador, obviamente. El llamamiento es eficaz porque Dios hace que sea eficaz. Entonces, ¿para qué discutir? Es claro que Dios no le da lo mismo a todos. Si tú discutes, pues, nada ganas con hacerlo. Y si a ustedes no les gusta esta doctrina, díganme, ¿qué podríamos hacer para que les gustara? Nosotros declaramos lo que la Biblia dice. Y no vamos a pedir disculpas por eso. Lo que dice aquí nosotros no lo inventamos, aquí está. Además, Dios no necesita que lo defendamos, Él se defiende solo. Algunos tratan de alterar las doctrinas, pero no pueden alterar los hechos. Los hechos ahí están, son claros. Dios amó a Jacob y no amó a Esaú. Ahora, si ustedes han visto, repito, la vida de Jacob, habrán visto que Dios lo amó. Salió de la casa de su padre y cansado del camino, se acostó y se puso su cabeza ahí en una piedra. Y soñó, tuvo un sueño, vio una escalera en su sueño. Yo no sé cómo serían aquellos sueños de aquel tiempo. Vio una escalera cuya base tocaba la tierra y el extremo llegaba hasta el cielo. Y ve que por aquella escalera suben y bajan ángeles. ¿Qué entendió ahí Jacob? Entendió que podía tener comunicación con Dios. Eso lo entendió cuando estaba en problemas, que su hermano lo quería matar y que andaba huyendo. Entendió que Dios estaba con él. Eso le sirvió de mucho. Aquella escalera es un tipo de Cristo. La parte de abajo tocaba la tierra, Cristo era hombre. La parte de arriba tocaba el cielo, Cristo era Dios. Era tanto hombre como Dios. Y es por Él que podemos subir al cielo. Y es por Él que desciende nuestra ayuda. Si los ángeles nos cuidan, es porque Cristo los manda. Llegó Jacob a la casa de su tío Labán y él trató de engañarlo, ¿se acuerdan? Lo intentó repetidas ocasiones, pero no pudo. Dios no se lo permitió. ¿Qué quería su tío? Disminuir los rebaños de Jacob, pero Dios se los multiplicaba, lo contrario de lo que él quería. Ya después de eso sale de la casa de su tío Labán y está bien enojado porque no se despidió de él y quiere hacerle daño y va y lo alcanza. Pero en sueños Dios le dice a Labán, fíjate cómo le vas a hablar a mi siervo. No permite que le hable mal. Ahí se ve claramente que Dios amaba a Jacob, pero no a Labán. Y se acuerdan ya después, cuando ya estaba viejo, hay hambre en la tierra, pero ya antes de eso había mandado a José en avanzada hacia Egipto
Y por medio de José le dio de comer a él y a todos sus hermanos. Dios lo amó. Dios amaba a Jacob, no cabe duda. Hay un texto que dice que Jacob fue un varón amado por Dios, y vaya que lo fue. Y es claro, hermanos, que Dios no amó a Esaú. Vean, Esaú, entre sus descendientes, tuvo príncipes, pero Dios no los bendijo. ¿De qué sirve que tengas un hijo que es alcalde, presidente, gobernador, si Dios no lo bendice? ¿De qué sirve que tengas un hijo que tiene mucho dinero si Dios no lo bendice? Le da dinero, pero nada más. El dinero para esas personas es una maldición. Los edomitas fueron extinguidos, ya no existen. Edom significa rojo. El potaje que comió por el que vendió su primogenitura era un potaje rojo, una comida, un guisado rojo, un guisado de lentejas. Vean ustedes cómo la nación descendiente de él se llamó Edom. Vean ustedes cómo el pecado de los padres influye en los hijos, los deja marcados, los deja etiquetados. La vida de los descendientes de Esaú fue muy dura. Fueron esclavos de los israelitas. Tuvieron que pagarle impuestos a Salomón y a otros reyes. Entonces, es claro que Dios no amó a Esaú. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué amó Dios a Jacob? ¿Por qué aborreció a Esaú? Son dos preguntas diferentes que requieren dos respuestas diferentes. Hay algunos que dicen que Dios amó a Jacob porque lo escogió y que lo aborreció porque no lo escogió, pero esa no es la respuesta. No hay una misma razón para la elección que para la reprobación. Los que responden de esa manera dan a entender que Dios escogió a Jacob porque había algo bueno en él y que aborreció a Esaú porque vio que había algo malo en él. Pero nuestro texto no dice eso. O sea, dicen que Dios previó que él vendería su primogenitura y que por eso lo aborreció, pero eso es absurdo. Vean cómo dice Romanos 9, versículo 11. Vean lo que dice entre paréntesis el apóstol Pablo. Pues no habían aún nacido Jacob ni Esaú, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Vean, Dios no tomó en cuenta su carácter. Escogió a uno desde antes de que naciera y no escogió al otro igual desde antes de que naciera. Pero dice aquí que el propósito de Dios conforme a la elección, o sea, Dios tenía un propósito en eso. Y Dios siempre tiene un propósito para todo lo que hace. Nosotros a veces no. Nosotros a veces hacemos ciertas cosas sin propósito, pero Dios no es así. Dios hace lo que hace con sabiduría. Él sabe por qué lo hace. ¿Por qué amó Dios a Jacob? Por la gracia soberana. Dios no está obligado a darle su amor a nadie. Dios no está obligado a darle su gracia a nadie. La palabra gracia, eso es lo que significa, algo que nadie merece. Entonces Jacob no merecía la gracia, Jacob no merecía el amor. No había nada en Jacob que pudiera merecer el amor de Dios. Y esto se aplica no solo a él, obviamente, se aplica a todos los que han sido salvos a través de la historia. Ninguno de los que han sido salvos mereció serlo, ninguno. Más bien, si Dios hubiera aborrecido también a Jacob, no hubiera cometido ninguna injusticia. Jacob no merecía el amor de Dios y nadie puede merecerlo. Ahora, si ustedes han analizado la vida de Jacob, pueden entender esto. Jacob no merecía el amor de Dios. ¿Se acuerdan qué dijo cuando despertó de su sueño? Cuando vio aquella escalera que tocaba el cielo, dijo esto: ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Tuvo miedo y dijo: cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Vean lo que dijo. Después de que Dios le mostró su amor y su misericordia, tuvo miedo. Si Jacob hubiera tenido fe, en lugar de miedo, se hubiera gozado en Dios, pero no pudo. Dios le había dicho: yo soy el Dios de Abraham tu padre,
y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vean lo que le dijo Dios, yo te voy a dar esta tierra. Pero no le dijo, mira, te voy a dar la tierra a condición de que hagas esto y esto y esto. No. Y si yo te voy a dar esta tierra. Fue una promesa incondicional, pero él no podía creer en eso. Dios no le dijo, el día que tú merezcas esta tierra, yo te la voy a dar. Y también le dijo Dios a Jacob, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Debería haber estado bien contento con esto, pero no. Se puso a negociar con Dios, a regatear con Dios. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo a Dios? Véanlo en Génesis 28. Génesis 28. En el 17 dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puertas del cielo. Ahora pasen hasta el 20. E hizo Jacob voto diciendo, vean, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Si analizan ustedes estas palabras, es increíble que Jacob las haya dicho. Dice, si tú estás conmigo, si me bendices, si me cuidas, si nada me falta, dice, vas a ser mi Dios. Si no, entonces no. Es absurdo eso. Imagínense que un cristiano le dijera a Dios, mira Dios, si tú me bendices, si nada me falta, si gano bien, yo voy a dar una ofrenda el domingo, si no, pues no doy nada. No, un cristiano no puede decir eso. ¿Cómo le vamos a decir eso a Dios? Estas palabras demuestran que Jacob no había entendido gran cosa. Pero no debemos ser tan duros con Jacob. La verdad es que nosotros hemos cometido errores de ese tipo y peores. Jacob está hablando como si no confiara en Dios. Es como si le estuviera poniendo condiciones a Dios. ¿Cómo un cristiano va a hacer eso? Imagínense que le dijéramos a Dios, Dios, yo te amaré si tú me amas. Si no, entonces no. ¿Cómo podríamos decirle eso a Dios? Jacob tenía miedo de que Dios no fuera a cumplir su promesa. Hermanos, no está escrito que Dios no nos dejará ni nos desamparará. Si tú un día en la noche no tienes dinero y dices, ¿cómo lo voy a hacer mañana para darle de comer a mis hijos? Lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, no te estés quejando. Tú pon el asunto en las manos de Dios. Dios ha dicho que no te va a dejar y no te va a desamparar. No te preocupes. Si tú eres creyente, Dios quiso que Cristo fuera tu escalera al cielo. Por Cristo puedes ir al cielo. Si es tu escalera, ¿qué te preocupas entonces? Cuando Jacob estaba con Labán, se puso al tú por tú con su tío. Su tío le quería hacer una trampa, pues Jacob le hacía dos. ¿Por qué en lugar de hacer trampa a su tío, por qué no puso el asunto en las manos de Dios? ¿Por qué hacerle eso a su tío? Y acuérdense que cuando ya iba a encontrarse con Esaú, tuvo miedo y luchó con Dios toda una noche. Nosotros nos hemos agarrado de ese texto que está ahí en Génesis 32 para hablar acerca de luchar con Dios en oración. Pero si ustedes han analizado ese capítulo, no menciona la oración. Para nada menciona la oración. Jacob no luchó con Dios. Más bien fue al revés. Fue Dios el que luchó contra Jacob en esa noche. ¿Por qué? Porque Jacob era muy terco. Quería hacerle lo mismo a Dios que le había hecho a su hermano y que le había hecho a su tío. Jacob quería salirse con la suya. Hermanos, nosotros no nos vamos a salir con la nuestra.
¿Qué pasó en esa lucha? Que Dios toca a Jacob y lo deja cojo. Y quedó cojo toda su vida como un recordatorio de que contra Dios no podemos. Y luego vean, ya Dios lo bendice en esa noche. ¿Y qué hace? Ya se va a enfrentar con su hermano. Entonces las divide. Dice, y a unos los pone adelante. Dios le había dicho que iba a estar con él. Él debió de creer en eso, pero no podía. Además, Dios le había dicho que el mayor serviría al menor, pero no lo creía. Dice, no, dice, es que va a venir y me va a matar. ¿Por qué Dios luchó contra Jacob? Porque quería quitarle su astucia, quería humillarlo. Hermanos, siempre está Dios haciendo eso con nosotros. No somos lo que creemos ser. Dios nos humilla, nos desinfla el ego. Dios quería mostrarle a Jacob su pecado, pero no podía verlo. Entonces fue necesario que lo dejara cojo. Hermanos, cuando estamos orando, pues nos acordamos de las promesas y queremos que Dios las cumpla, nos bendiga. Pero ¿saben una cosa? Es posible que Dios no nos haya bendecido a algunos, no porque Él no quiera, sino porque somos bien necios. Somos un impedimento para que las bendiciones de Dios nos lleguen. ¿Será necesario que para que Dios nos bendiga tenga que dejarnos cojos? Bueno, pues que nos deje, pero que nos bendiga. Hermanos, nosotros hemos visto la mano de Dios en nuestras vidas, ¿sí o no? Y si hemos visto su mano, ¿no seguimos siendo a veces incrédulos o actuamos como si lo fuéramos? ¿Se acuerdan? Ya estaba viejo Jacob, tantas cosas buenas que había visto. Y llegan sus hijos de allá de Egipto, todavía no se manifiesta José a ellos, y le dicen, pues dice el segundo de Faraón que tenemos que llevar a Benjamín. ¿Y qué dice él? Dice, ya se llevaron a José. Simeón no parece, dice, y ahora quieren llevarse a Benjamín, dice, contra mí son todas estas cosas. No entendía. Ya estaba viejo y no entendía. No podía confiar en las promesas de Dios. Y nosotros, hermanos, muchas veces hemos hecho lo mismo. Entonces, si analizan el carácter de Jacob, no hay motivos para que Dios lo amara, pero lo amó. Vean Romanos 9. Dice el 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Hay injusticia en Dios por aborrecer a Esaú? Dice, en ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. O sea, yo voy a tener misericordia de quien yo quiera. Y me compadeceré del que yo quiera también. ¿Cómo ven? Dios amó a Jacob, tuvo misericordia de Jacob. Dios tiene misericordia de quien quiere porque pues nadie la merece. Hermanos, yo no puedo entender. Yo no puedo entender por qué Dios tuvo misericordia de mí. Anoche estaba yo aquí y le digo a Dios, Dios, mañana voy a predicar. Pero ¿cómo una persona como yo va a predicar? Yo no puedo entender eso. La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, no hay otra explicación. Estas doctrinas son claramente bíblicas. Aférrense a ellas, hermanos. Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios no miente. Ahora, la otra pregunta, ¿por qué Dios aborreció a Esaú? Vean el Salmo 7. Salmo 7:11. Dios es juez justo y Dios está airado, lleno de ira contra el impío o pecador todos los días. ¿Por qué está lleno de ira Dios contra el pecador? Porque es justo. Por eso. Y vean el capítulo 5, Salmo 5. Salmo 5:4. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti.
Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. ¿Por qué aborrece Dios a los pecadores? Porque lo merecen. Nada más por eso. Esaú merecía ser odiado por Dios. Entonces, si alguien les pregunta que por qué Dios aborrece a los pecadores, díganle esto. Porque son pecadores, nomás por eso. Eso que dicen los pentecostales, de que Dios ama a todos, que Cristo te ama, están mintiendo. Entonces no les debemos contestar a esas personas. ¿Dios los aborrece porque Él es soberano? No, esa no es la respuesta. Los aborrece porque son pecadores. Dios no hizo al hombre con la intención de condenarlo. Imagínense que Dios hubiera dicho, ay, estoy aburrido, pues voy a hacer a unas personas, voy a hacer unos hombres, y luego voy a hacer que caigan en pecado, y luego los voy a mandar al infierno y me voy a divertir viéndolos cómo se queman. No, Dios no puede ser así. Su misericordia es eterna, no puede ser Dios semejante cosa. Entonces, a Esaú le fue mal, y también a sus descendientes, porque eso es lo que merecían. En el infierno nadie va a decir, yo no merezco estar aquí. Nadie va a decir eso. Su misma conciencia les dirá, me lo merezco. ¿Qué es lo que condena a los pecadores? La justicia de Dios. ¿Qué es lo que salva a los pecadores? La misericordia y el amor. Nadie le va a echar la culpa a Dios por terminar en el infierno. Ahora, Esaú realmente merecía ser aborrecido por Dios. Vean, vendió la primogenitura. ¿Qué cosa es la primogenitura? Es la bendición de Dios. ¿Por qué? Por la comida. Le importó más la comida que Dios. Vendió su primogenitura por una gran cantidad, por un plato de lentejas. Eso quiere decir que le importaron más las cosas de este mundo que las de Dios. Entonces, Esaú no llegó al cielo, no llegó al infierno diciendo, yo perdí mi primogenitura porque Dios decretó que yo la perdiera. No, Él voluntariamente la vendió. A cambio de espejitos. Y eso es lo que hacen todos los que se niegan a dejar su pecado. Dios no fue el autor del pecado de Esaú, ni de nadie. Si tú pecas es porque quieres. Si tú no quieres dejar tu pecado, no digas que no lo dejas porque Dios no quiere, no. Si tú no dejas tu pecado es porque tú no quieres. Porque amas tu pecado más que a Dios por eso. Esaú vendió su primogenitura voluntariamente. Una persona que muere sin ser salva es porque nunca quiso ser salva. No hay otra explicación. No está escrito que si ustedes vienen a Cristo, Él les dará vida eterna. Pues vengan. ¿Qué les impide? Agárrenle la palabra. Les voy a decir algo y no estoy mintiendo. Dios quiere que todos los que estamos aquí terminemos en el cielo. Y si alguno de ustedes no llega al cielo, no es porque Dios no haya querido, es que ustedes no quisieron. ¿Saben por qué muchos no quieren creer en Cristo? Porque les gusta la copa, les gusta la pornografía, les gusta andar de coscolinos, les gusta la tranza, les gusta la droga, les gusta la pornografía, por eso no quieren, les importa su vida, su trabajo, su dinero, pero Dios no. Entonces se pierden porque ellos quieren. Nadie es salvo por su libre albedrío, pero los que se condenan por su libre albedrío. Dios les habla cuando oyen la palabra, cuando leen la palabra. Escuchan la predicación y salen y al rato se les olvida. No cambian, siguen siendo los mismos. ¿A poco Dios tiene la culpa? Eres como eres porque te gusta ser como eres. No quieres cambiar, no hay otra explicación. Dios no obliga a nadie a que se arrepienta de su pecado. Entonces, el día del juicio, ¿qué le vas a decir a Dios? Perdí mi primogenitura porque tú quisiste. No, tú la vendiste, te va a decir Dios. Puedes venir al culto los domingos, prefieres quedarte en la casa, quieres ver la televisión, te vas de compras, te vas de paseo y quieres ser salvo.
te la pasas viendo la televisión en la casa, no quieres leer la Biblia y quieres ser salvo, ¿a quién le vas a echar la culpa si no te salvas? Si no quieres confiar en Dios y prefieres confiar en ti mismo, ¿a quién le vas a echar la culpa? Si tú escoges eso, es tu elección, no es la elección de Dios, es la tuya. Dicen algunos que a fin de cuentas Esaú se arrepintió. ¿Quieren verlo? Vean en Hebreos 12. Hebreos 12, vean el versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Bien, lloró y de nada le sirvió. ¿Pero qué es lo que procuró con lágrimas? No el arrepentimiento. Lo que procuró con lágrimas fue la bendición. Le importaba la bendición. Le importaba el cielo, supuestamente, pero no le importaba el arrepentimiento. Lo que él debería de haber procurado con lágrimas era el arrepentimiento y no la bendición. Se dio cuenta Esaú demasiado tarde que las cosas de este mundo no son verdaderas bendiciones. ¿Saben qué es lo que estaba en la mente de Esaú? Bueno, sí, ahorita cambio la primogenitura por un plato de lentejas. Pero ya mañana recupero lo que ahorita perdí. O sea, pensó que aunque estaba menospreciando la bendición, la iba a recuperar en el momento que él quisiera. Es lo que piensan muchos. Sí, pues soy joven, ahorita voy a divertirme, ya después cuando ya esté viejo, cuando ya sienta pasos, entonces me arrepiento. No, ¿quién te garantiza que vas a llegar a viejo? Además, los que tienen un corazón duro cuando están jóvenes, el corazón no se ablanda con el paso de los años, al contrario, se endurece más. Dicen algunos, si yo pierdo el cielo por mis malas obras, lo voy a recuperar por mis buenas obras. No. Si tú has de ir al cielo será por la gracia, no por tus buenas obras. Tú puedes vender el cielo por un vicio, pero no puedes recuperar el cielo por dejar ese vicio. ¿Sí? Si has de ir al cielo será porque no lo mereces, por la gracia de Dios. Supuestamente Esaú se arrepintió, pero vean ustedes en Génesis, en el capítulo 27. Génesis 27, 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Vean su arrepentimiento. Vean su arrepentimiento, que quería matar a su hermano porque recibió la bendición y él no. Lo despreció y luego se enojó porque tuvo la bendición que él no quiso. Quería matar a su hermano, estaba lleno de rencor. Si una persona es esclava del rencor, esa persona no es salva. Nomás ese solo pecado lleva a las gentes al infierno. Esaú procuró la bendición con lágrimas. ¿Qué significa esto? Que las lágrimas no garantizan nada. El arrepentimiento verdadero nos conduce a las lágrimas, pero a dejar el pecado. Las lágrimas solas, si no dejas el pecado, ¿de qué sirven tus lágrimas? Entonces, ¿entienden ustedes por qué Esaú merecía ser odiado? Vean otro texto en Romanos 9. Romanos 9, 22. Vean, ¿y qué? Es el mismo contexto de la elección. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira, o sea, los no escogidos, preparados para destrucción, vea cómo dice Pablo,
que son los no escogidos. Son vasos de ira preparados para destrucción. Y sigan leyendo. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, los vasos de misericordia, como Jacob, que él prepara de mano para gloria. Vean. Jacob era un vaso de misericordia, dice que Dios preparó de antemano para gloria. O sea, Dios preparó a Jacob, para la gloria. Pero vean lo que dice el 22. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción. Pero aquí no dice que Dios los haya preparado. Los que van a la destrucción se preparan ellos mismos. Los que van al infierno van porque quieren ir. Si un hombre va al cielo es porque Dios lo capacitó para que fuera al cielo. Y si otro va al infierno es por su culpa. Vean Mateo 25. Vean lo que dice Mateo 25, 34. Esto ocurrirá en el día del juicio. Mateo 25, 34. Entonces el rey Jesús dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Vean, benditos de mi Padre, vean cómo dice. Ahora compárenlo con el 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Vean cómo dice, malditos. Los de arriba son benditos, benditos de mi Padre, pero los de abajo dicen malditos, pero no dicen malditos de mi Padre. ¿Entienden? Esaú era bendito del Padre, Jacob era bendito del Padre. Y Esaú era maldito, pero no era maldito del Padre. Él era maldito por su pecado. Vean el versículo 34, al final, 25-34. Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Aquí está la elección incondicional. El reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. El infierno no fue preparado para los hombres. Vean cómo dice al final del 41. Malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Dios no hizo el infierno para los hombres. Dios hizo el infierno para Satanás y sus demonios. Pero los que no quieren obedecer a Dios, antes obedecen a Satanás y a los demonios, compartirán la misma suerte que Satanás y sus demonios. Vean ustedes la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. Esto no es fácil de entender. Pero Dios no dice que tenemos que entenderlo. Lo que Dios dice es que tenemos que creerlo. ¿Creen en la predicción? Dios no se contradice. A Dios le gusta que creamos en Él. A Dios le gusta mucho porque Él no miente. ¿Se acuerdan cuando Dios le dijo a Abraham y a Sara, que ya estaban viejos, que iban a tener un hijo? Abraham lo creyó. Dice, bueno, pues yo ya estoy viejo, yo ya no puedo tener hijos, mi mujer está igual. Pero si Él dice que me va a dar un hijo, pues me lo va a dar. Y pasaron años y no se lo daba hasta que se lo dio. Créanle a Dios. Si ustedes no le creen, están pensando entonces que Él es un mentiroso, pero no es posible. Repito lo que ya les dije. Si alguno de ustedes no ha sido salvo, es porque no ha querido. No le echen la culpa a Dios. Si ustedes no creen en lo que Dios dice, ¿saben qué? Se están suicidando. Ese es un suicidio espiritual. Se están matando a ustedes mismos. Si no aman a Cristo, es porque aman más las cosas de este mundo. No está escrito que si vienen a Cristo, Él no los va a echar fuera. No está escrito, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pues créanle. Es increíble que Jacob, con todas sus cosas que tenía negativas, ahora está en la gloria. Ahí está el ladrón, ahí está la prostituta. Moisés fue un asesino, está en el cielo. Entonces, ¿por qué nosotros no? Es increíble. Es increíble que una persona como nosotros, sea quien sea, vaya a estar un día en el cielo.
pero estaremos, allá nos vemos. Te damos gracias, Padre, por tu palabra. Concédenos, Padre, que todos los que estamos aquí, un día miremos tu rostro con alegría. Ayuda a los que no se han arrepentido, Padre, a dejar su pecado. Rompe, oh Dios, su corazón endurecido y ablándalo con tu poder en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén.